La relación entre Rusia con los europeos no podría ser peor, sobre todo con la Unión Europea, y es que la Duma del Estado ruso le está pidiendo cuentas a Francia. ¿Por qué? Por la presencia de sus mercenarios en Ucrania. Pero esto no es tal vez lo más importante, hablando de la tensa relación entre ambas fuerzas. Resulta que Rusia ha renunciado de manera permanente al euro. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. La Cámara Baja del Parlamento ruso ha interpelado a la Asamblea Nacional de Francia sobre la presencia de mercenarios galos en Ucrania. Esto ha sido avanzado por el propio titular de la Duma del Estado, Vyacheslav Volodin. Resulta que el 17 de enero, el Ministerio de Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas realizaron el día 16 un ataque de alta precisión contra un edificio donde había mercenarios franceses en la ciudad de Kharkov, en el norte de Ucrania. Más de 60 militares, según el propio comunicado castrense, terminaron su vida en este ataque y más de 20 resultaron heridos. Al día siguiente del incidente, el embajador de Francia en Moscú, Pierre Levy, fue convocado por el propio Ministerio de Exteriores de Rusia para que le explique qué es lo que está pasando. En su cuenta de Telegram, Volodin había apuntado a que el negocio de los mercenarios está fuera de la ley en Francia y es importante averiguar si los parlamentarios franceses están enterados de que alguien está infringiendo la ley enviando combatientes a Ucrania. En este caso, lo que ha prometido el presidente de la Cámara Baja es que durante la próxima sesión plenaria de la Duma del Estado se va a estudiar un llamamiento al Parlamento de Francia con todas estas preguntas. Según dice él mismo, Rusia ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más al cruzar la frontera. Y entonces ahora la pregunta es obvia: ¿qué va a pasar si en este caso ya no solamente estamos hablando de armamento, sino incluso de ciudadanos? Pero como dijimos al inicio del video, esto no es lo único que demuestra una división entre la Unión Europea y Rusia. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Rusia ha decidido abandonar por completo la moneda europea en el Fondo Nacional de Inversión ruso. Sí, el Ministerio de Finanzas ha anulado por completo la parte de los euros del Fondo Nacional de la Inversión ruso, un fondo soberano de inversión estatal, y ahora la reserva estratégica del país se compone únicamente, escuchen bien esto, de rublos, yuanes y oro. Es decir, que tampoco está entre estos el dólar. Así el escenario, debemos recordar que en diciembre del año pasado, una parte de los activos del Fondo Nacional de Inversión ruso en las cuentas del Banco de Rusia por un valor de 114.947 millones de yuanes chinos, ahora ha sido convertida en rublos junto a los 573.007 millones de euros que tenían en el propio organismo. Según dice el ministerio, los ingresos se abonaron a la cuenta unificada del presupuesto para cumplir su déficit. Como resultado de estas operaciones, la cuenta de euros dio el resultado de un saldo de cero. Moscú ha dejado de invertir en capitales del Fondo Nacional de Inversión en activos en dólares ya desde mediados del 2021 y a finales del 2022 puso igualmente a cero las cuentas en libras esterlinas y en yenes japoneses. Es decir, faltaba terminar con el tema de los ingresos o en este caso de las inversiones en euros y ahora lo han concretado. Ya para enero del 2024, en las cuentas contables separadas del fondo del Banco de Rusia, había entonces yuanes, kilogramos de oro y rublos. En total, el volumen del fondo ascendía a los 11.965 billones de rublos, es decir, el 8% del Producto Interno Bruto previsto para el 2023, equivalente, para que se entienda, a unos 133.400 millones de dólares a la fecha del 1 de enero del 2024. Con esto se demuestra que Rusia se divorcia completamente ahora de la Unión Europea. El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado algunos detalles de su comunicación con líderes mundiales durante su mandato. En concreto, él ha explicado que el motivo de que se anime a entablar cierto tipo de relación política con el presidente ruso Vladimir Putin es estratégica y que de hecho, según sus propias palabras, lo que tiene que hacer Estados Unidos es entender que existe una necesidad de mantener buenas relaciones con Putin. De manera literal, el expresidente dice que se llevó bien con
Putin. Es bueno llevarse bien con gente como Putin. Tuve relaciones, conversaciones con los presidentes de China, por ejemplo Xi Jinping, y tiene una gran relación con ambos, terminó indicando Trump en una entrevista al periodista Sean Hannity, transmitida por la cadena Fox News. De acuerdo con sus palabras, si en la carrera presidencial del 2016 en Estados Unidos hubiera ganado la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, habría habido una guerra nuclear con Corea del Norte, precisó el republicano. En este contexto, Trump ha destacado que también se llevaba bien con el líder norcoreano Kim Jong-un. La razón crucial de esta estrategia elegida de mantener la interacción como procede en las declaraciones de Trump radica en que existe un factor importante y es obviamente militar. En opinión del expresidente de Estados Unidos, hay que mantener relaciones normales con gente que tiene armas nucleares poderosas. Asimismo, el exmandatario de Estados Unidos recordó que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, anteriormente llamó a que Trump vuelva a ocupar el cargo presidencial. Lo que está diciendo el propio republicano es que, bueno, oye, Viktor Orbán es un hombre inteligente, brillante y muy respetado, pero tenemos que entender esto. Viktor Orbán es precisamente la persona que está bloqueando la ayuda a Ucrania de la Unión Europea. De hecho, como sabemos, Hungría, además de bloquear que se siga enviando ayuda permanente a la administración ucraniana a través del Fondo Colectivo de los Europeos, ha hecho una consigna que sencillamente la administración de Volodymyr Zelensky no puede cumplir. Ha salido al frente a decir que, ok, les vamos a seguir entregando dinero a los ucranianos, pero primero que demuestren en qué se están gastando el dinero. Una suerte de intención de bloquear o de intentar poner freno a la corrupción que se vive en Ucrania. Claro, en este sentido, lo que está diciendo el expresidente Donald Trump es que Viktor Orbán está tomando medidas que deberían tomarse. Y sí, si tomamos en cuenta estas palabras, básicamente Donald Trump no solamente estaría pensando en tener, como él mismo dice, buenas relaciones con, en este caso, Vladimir Putin, sino tal vez en una agenda completamente diferente para Ucrania. Recordemos que para algunos expertos esto es algo importante. Cuando el propio expresidente Donald Trump empezó una investigación con respecto a lo de Joe Biden y su hijo en precisamente Ucrania, Volodymyr Zelensky era el presidente y curiosamente se filtró, de manera que hasta ahora nadie sabe quién lo filtró, las conversaciones entre Zelensky con Donald Trump. Sí, esta es parte de la antesala a las elecciones que se vienen precisamente este año. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.